Voz Populi. Hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Me ha A gustado vosotros. mucho un artículo que has publicado hoy en el diario Voz Populi, en el que desvelas y destacas, bueno, detallas más bien, los 7 puntos que explican que la salida de Edmundo González ha estado pactada después de negociaciones entre el régimen de Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez. Aquí en este programa hemos sido muy críticos con esa salida, nunca nos ha olido bien, y tú en este artículo explicas de una manera muy detallada por qué parece estar demostrado que realmente esa salida ha sido pactada con Nicolás Maduro y que por lo tanto él estaría sacando un beneficio de todo esto. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, por una parte, fuentes conocedoras así transmiten que ha habido estas negociaciones, pero un análisis de los hechos y declaraciones que se han ido produciendo muestra que está concertada toda la salida de Edmundo González Urrutia. O sea, por un lado tenemos declaraciones de la propia Delcy Rodríguez en Telegram, donde acusa al gobierno español de mentir y explica que ha sido una negociación intensa por parte del gobierno español también. Luego tenemos al propio Maduro, que en este programa de televisión que tiene así lo dijo, además explicó cómo se había él implicado personalmente, que para que él esté tan implicado, pues evidentemente es un asunto que tiene sustancia para él y le preocupa, ¿no? Bueno, es muy llamativo que en este programa ha pasado de los insultos constantes hasta el último minuto que tenía contra González Urrutia a de repente tratarle con muchísima amabilidad y se dirige, habla de él como el embajador. Ya no, o sea, ya ni siquiera, evidentemente, es presidente electo ni ganador de las elecciones, tampoco es opositor, se le quita toda figura política, es el embajador González, ¿no? Luego tenemos al fiscal general de Venezuela, que también ha declarado que ha habido estas negociaciones, que ha archivado las causas que había abierto contra González Urrutia. Y bueno, esto no le deja nada bien el régimen porque tenía todas estas causas abiertas, pero ahí se ha plegado, evidentemente. También tenemos a la viceministra para Europa, Coromoto Godoy, que ha elevado una queja formal contra Holanda por haber alojado a González Urrutia en la embajada en Caracas durante más de un mes. Y bueno, sabemos que justo antes de que se produjera el viaje a España, pasó de la embajada de Holanda a la de España, González Urrutia. Hay simplemente un inmueble entre las dos, pero en la embajada de España estuvo muy poco, pero ha estado y luego se ha producido evidentemente el viaje, pero contra España no se ha elevado por ese motivo ninguna queja, ¿no? Son un montón de indicios que podríamos seguir. Bueno, luego también tenemos el propio comunicado que publicó en X González Urrutia el lunes, donde bueno, pues, no hablaba en ningún momento como presidente electo ni que había ganado las elecciones. Se dirigía de una manera con un perfil muy bajo y resignado a los venezolanos. Y bueno, por último, también nos trasladan cómo está pactada toda su estancia aquí en Madrid. No podía hablar, de hecho, bueno, pues en público no ha hablado, ¿no? Hemos tenido hoy este encuentro en la Moncloa que el gobierno no había incluido en la agenda de Pedro Sánchez y del que se nos ha informado por unas imágenes y demás por parte de Moncloa, en las que Pedro Sánchez, muy afectuoso, pero tampoco habla ni sigue sin reconocer la victoria, ni habla de nada de esto. Y quizás hoy el propio Urrutia, dirigido a los venezolanos, una vez que ya ha tenido este encuentro con Sánchez, ya sí que hace alguna alusión a que, bueno, a su interés de ser investido el próximo 10 de enero. Es verdad que hoy hemos visto ese cambio porque una de las cosas que también comentamos en este programa era ese primer comunicado que hacía Edmundo González Urrutia, que nos dejaba bastante fríos porque ni siquiera reivindicaba que había sido el ganador de las elecciones, no denunciaba el fraude cometido por Nicolás Maduro, y hoy, después de esa reunión que ha mantenido con Sánchez, con un vídeo muy bonito que Sánchez también se ha dedicado de difundir para también blanquear su imagen y su relación con respecto al régimen de Maduro, aunque no sé yo si surte ya efecto o si están a tiempo, Edmundo González ha publicado esa carta dirigida a los venezolanos en la que sí dice que ha sido él el ganador de los comicios, agradece, ¿no?, al Congreso de los Diputados que le haya reconocido como presidente electo y dice que va a tomar
posesión del cargo el próximo 10 de enero de 2025. ¿A qué crees que se puede deber ese cambio? O quizá, no sé, yo como ya soy muy mal pensada, me monto para la conspiración, ¿no? Por así decirlo, me dejo llevar por la conspiración, pienso, igual es que han visto que estaba cantando demasiado esto de que Edmundo González no hubiese dicho nada y ya le han dejado ahora hacer alguna declaración más directa en esta segunda carta. Sí, hoy ha habido, si no me equivoco, ha habido dos comunicados de Edmundo González Urrutia. Primero uno donde ha dicho, ya hablaba de como de cierta lucha, de una manera un poco más indeterminada, dirigida a los venezolanos, y un segundo donde ya ha hablado de lo del 10 de enero, o sea, de su intención de ser investido, como más concreto y tal, ¿no? La información que puedo contar es de lo que de las fuentes consultadas consideran, no ven un plan muy claro, que ha ido reaccionando una vez que ya le ha recibido Sánchez, que era el punto clave que estaban marcando, que no podía hablar ni manifestarse. Bueno, de hecho sí que sin haber hablado en público, ni ha habido rueda de prensa, ni nada, ¿no? Pero que una vez que ya ha hablado con Sánchez tenía un poco más de libertad y las fuentes consultadas lo interpretan también como que va reaccionando, como tú dices, ¿no? ante esta, para que no parezca tampoco que hay un pacto tan fuerte. Y también, bueno, ha dirigido evidentemente a los venezolanos y ante la tristeza y la desesperanza que toda esta situación les está produciendo. Y bueno, también puede pesar que, aunque sea simbólicamente, pero el Parlamento español sí que le ha reconocido, ¿no?, como presidente electo, y eso ya es así. De los puntos que has comentado y los que detallas también en este artículo, a mí el que me llama especialmente la atención es el de las declaraciones que hizo Maduro en ese programa, ¿no?, en el que directamente se refería a Edmundo González como embajador González Urrutia y decía que comprendía el paso que había dado y que lo respetaba y que esperaba que le fuese bien en su camino y en su nueva vida, cuando conocemos de sobra cuáles son las declaraciones y de qué forma se refiere habitualmente Nicolás Maduro a los opositores venezolanos. Y de repente chirriaba bastante, ¿no?, estas declaraciones hacia Edmundo González tan agradables, tan amables. Hasta horas antes casi estaba en el terreno del insulto más agresivo y demás. Bueno, pues es muy revelador. Es muy revelador. Realmente nosotros citamos en la información unas conversaciones que hemos tenido con José Manuel con el exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que bueno, pues él nos transmite su convencimiento de que este pacto y esta negociación a tres bandas se ha producido y que el objetivo es la absoluta neutralización de González Urrutia, ¿no? Y claro, hay que poner el foco a quién beneficia toda esta salida y cómo se ha producido, ¿no? Pues al gobierno español, porque le permite contrarrestar esta imagen que viene dando desde por lo menos 2019 de su acercamiento al régimen de Maduro y su frialdad con la oposición. También le permite reivindicar la figura de Rodríguez Zapatero, que está bastante en entredicho, con estas supuestas negociaciones que había llevado por esta causa humanitaria. Y luego, bueno, pues evidentemente Maduro y el gobierno de Venezuela están encantados porque se han librado del ganador y el presidente electo, y todos son parabienes y nada, que le vaya muy bien, ¿no? Esa es la idea, pero el problema ya no lo tienen allí, ni siquiera también podrían haberlo tenido si se hubiera mantenido en una embajada, ¿no? Bajo protección de consular, y bueno, como pasó que estuvo casi un año en la embajada de España el opositor Leopoldo López, ¿no? Además de este artículo en el que detallas estos puntos clave, ¿no?, que demuestran este pacto que habría sucedido entre el régimen de Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez, también habéis publicado en Voz Populi más información sobre cómo se desarrolló esa negociación, ¿no? Y resulta que tuvo un papel bastante especial en estas negociaciones el hermano de Delcy Rodríguez, la de las maletas del aeropuerto de Barajas. Cuéntanos qué es lo que habéis averiguado, qué es lo que habéis sabido. Sí, lo que nosotros nos transmiten es que el papel de Rodríguez Zapatero
En este caso no sería tan activo como está pretendiendo ahora el Gobierno, en nuestro, vamos, lo que nos parece claramente para reivindicar su figura dentro de toda esta visión humanitaria que están dando de la situación. Rodríguez Zapatero, como hemos contado en otras ocasiones, pues desde 2018 dio un giro pro-madurista, claro. Hasta entonces había estado en otras elecciones, las del 2015, que con una situación, una posición más neutral, pero a partir de entonces se coló claramente hacia el régimen y la oposición, de hecho, pues no confía en él, ¿no? Por este motivo. En 2018 avaló las elecciones fraudulentas y la novedad que se había producido ahora es que había acudido invitado por el régimen como observador, pero no se sabía nada, sigue en silencio absoluto, ¿no? Entonces, ahora el Gobierno español ha querido dar esta impresión de que ha sido fundamental en toda esta labor humanitaria. Lo que a nosotros nos llega es que ha estado de perfil precisamente porque la oposición no confía en él y algunos allegados a González Urrutia que sí que le habrían contactado, quizás por, bueno, pues incluso por esta idea que él mismo transmite de que está muy metido en este tipo de procesos, pero su actitud ha sido fría y distante y no ha habido una negociación por su parte intensa, sino directamente entre el Gobierno español y el de Maduro, y muy en concreto con los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge. Jorge tiene la posición ahí más fuerte y es un negociador habitual en este tipo de situaciones y ha sido él el que ha estado muy pendiente de toda esta situación y con contactos con el entorno de González Urrutia. Y también es otra prueba de cuáles son el interés, ¿no?, en este caso de Nicolás Maduro, en esa salida de Edmundo González, para meter al hermano de su mano derecha, que en este caso es Delcy Rodríguez, también en estos contactos. Muchísimas gracias, Mercedes Rayer. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, cuéntame. No, bueno, estamos aquí, nos quedamos ahora con la esperanza de este segundo comunicado de hoy, sí, de González Urrutia, a ver esto en qué se plasma y bueno, y con la proposición no de ley que es la voluntad del Congreso español sobre su reconocimiento. claro, es una pena que eso sea un reconocimiento simbólico, ¿no? Porque aquí es el Gobierno el que tiene que hacer ese reconocimiento y de momento dice que va a esperar a lo que diga la Unión Europea, si tienen acceso a las actas. Tenemos en breve también una sesión del Parlamento Europeo. Vamos a ver cómo se va desarrollando.